Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya estamos de vuelta. La diabetes, uno de los grandes problemas de salud pública que tiene México y el mundo. Nuestros hábitos, la falta de ejercicio, lo que comemos, vaya, todo eso que acompaña esta enfermedad. El lunes, a nivel mundial, el Día Mundial de la Diabetes, y vamos a hablar del tema. Se encuentra con nosotros la doctora María Elena Sañudo. Ella es directora médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi México. Doctora, siempre tocamos su puerta en estos momentos y en estas fechas. ¿Cómo le va? Qué gusto, buenos días. Muy buenos días, Jaime, muchísimas gracias. Aquí Oiga, estoy doctora, a su disposición. A ver, la diabetes, hace unas semanas, un par de semanas, el INEGI volvió a dar cuenta de qué morimos los mexicanos y nuevamente vimos pues, lo que significa, pero vemos y el diagnóstico ahí está y lo hablamos, los medios este fin de semana seguramente hablamos mucho, el lunes hablamos mucho y el martes, ¿qué pasa? ¿Hay conciencia de lo que está sucediendo con el tema de la diabetes en México, los niños y todo eso, doctora? Fíjate que, bueno, es todo un tema y es de hecho el motivo pues de estar aquí hoy contigo y también de celebrar y de traer a la conciencia el Día Mundial de la Diabetes, que es el día 14 de noviembre, y seguir generando conciencia, porque desafortunadamente este padecimiento pues sigue incrementándose, sigue incrementando su prevalencia. De hecho, pues los últimos datos que reveló la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020 indican que el 15.3% de la población mexicana adulta mayor de 20 años tiene diabetes, ¿no? Y de estos, aproximadamente un 35% incluso desconoce que tiene la enfermedad. Entonces estamos hablando que más o menos 8.2 conocen tener la enfermedad y hay 4 millones por ahí que la desconocen. Entonces es por eso que es muy importante hacer esta conciencia primero para saber si se tiene el padecimiento o no y también tener en cuenta los factores de riesgo que nos podrían poner en ese punto de generar o desarrollar diabetes. Las cifras son alarmantes. La Federación Internacional dice que ya hay hoy en día, en el 2020, 2021, perdón, más de 500 millones de personas viviendo con diabetes en el mundo y que para el 2045 seremos 700 millones. Esto implica que no tenemos nada halagador nuestro panorama, ¿no? De que la prevalencia sigue incrementándose. ¿Por qué? Pues porque hay situaciones relacionadas incluso en nuestro país con genética, o sea, ser de raza latina, con la herencia, con la edad, con el sobrepeso y la obesidad, que eso es algo que en particular en México nos ataca de manera muy importante. Sabemos que más del 70% de la población tiene sobrepeso, obesidad, y entonces pues esto nos pone en mucho riesgo. Y como tú decías, ¿qué pasa después de este día? Pues lo ideal es que todos aquellos que nos escuchen hoy, al día siguiente, o al día siguiente. O ahorita, en unas horas, doctora. O en unas horas, y detectaron que tienen factores de riesgo y que saben que están en esa posibilidad de desarrollar la enfermedad, se revisen y empiecen a tomar las medidas necesarias para evitarla. Porque Oiga, se puede doctora, evitar. ¿Y qué es? A ver, ¿qué es la diabetes? ¿Es un problema del páncreas? ¿Es un problema del estómago? ¿La diabetes se provoca porque me asustaron un día y generé, no sé, unas sustancias en mi cuerpo que no pude controlar? ¿Qué es la diabetes y cómo se genera o cómo se produce? Bueno, mira, la diabetes es una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, es decir, principalmente de un carbohidrato que se llama glucosa, que nosotros coloquialmente la podemos conocer como azúcar en la sangre. Este metabolito, esta glucosa es el principal combustible de nuestro cuerpo. Sin él no funcionamos. Pero la glucosa necesita de una hormona que se llama insulina para entrar a las células, metabolizarse y convertirse en energía. En la energía que necesitamos para funcionar. Entonces, la diabetes puede estar relacionada con varias situaciones. Primero,
con una disminución en la cantidad de insulina que produce el páncreas. Otra cosa que puede estar asociada o que puede ser de las causas es que aunque sí se produzca la insulina, no se estén ejerciendo adecuadamente los efectos en los tejidos periféricos, como en los músculos, en el tejido graso, en el hígado, etcétera. Entonces, haya esto. También puede ser y esto se conoce como resistencia a la insulina. Que haya también situaciones por obesidad, por disminución de algunas hormonas incretinas que se producen en el intestino. Entonces, en realidad, Jaime, tú lo decías bien, la diabetes es una enfermedad multifactorial. Está compuesta por múltiples factores fisiopatológicos y por eso es que es tan importante saber que la diabetes es todo un espectro de enfermedad y que cada diabetes en cada ser humano es distinta. ¿Hay grados de diabetes? Porque he escuchado que existen grados de diabetes. ¿Y qué significa ese grado? ¿Es que es uno más delicado que el otro, uno más grave que el otro? ¿Qué significa eso? Estamos platicando con la doctora María Elena Sañudo, es directora médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi México. ¿Qué significa esto, doctora? Mira, más que grados, son tipos que se conocen y que se han caracterizado de acuerdo a por qué suceden y en qué fenotipos suceden. Entonces, tradicionalmente las hemos categorizado como diabetes tipo 1, que son aquellos pacientes que de repente su páncreas dejó de funcionar en lo absoluto y que ya no producen nada de insulina y necesitan la insulina para poder sobrevivir. La diabetes tipo 2 es otro tipo de enfermedad en donde es más heterogénea. Generalmente está más asociada a obesidad, sucede más en la adultez y además se puede controlar con medicamentos orales, también insulina, etcétera, ¿no? Entonces hay otros tipos como diabetes gestacional, otros tipos genéticos incluso, y también últimamente se ha visto que hay varios tipos que podrían estar intermedios. Entonces, en realidad, pues es que se suceden varios tipos. No es de que sea uno más grave que el otro, pero lo que sí es que todos merecen atención y que todos necesitan tener el control de los niveles de glucosa en la sangre para no presentar complicaciones. Claro. Porque lo que sí los hace a todos iguales es que si los niveles de glucosa en la sangre permanecen elevados, es decir, hay pobre control metabólico, se desarrollan complicaciones que pueden mermar la calidad de vida y la expectativa de vida de los pacientes. Doctora, el tema de la diabetes es por sí solo el padecimiento. Lo que nos agrava las circunstancias son lo que nos daña la diabetes, al riñón, a los ojos. He escuchado historias, por ejemplo, que alguien que no se cuida, por ejemplo, una uña del pie, puede perder incluso el dedo o parte del pie o un pedazo de la pierna incluso. ¿Ese es el tema y ese es lo delicado de esto? Sí, así es. Y es que efectivamente, si fuera la diabetes solo un número de glucosa en la sangre, pues no pasaría nada. Pero la situación es que esta glucosa empieza a dañar los tejidos y sobre todo los tejidos de la circulación. Y puede ser macro o microcirculación. Entonces, cuando hablamos de macrocirculación es que se dañan tejidos como los vasos del cerebro, los vasos del corazón y se generan pues embolias cerebrales, trombosis, infartos, y de hecho es la principal causa de muerte de los pacientes con diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Y el segundo daño es la microcirculación, que como tú bien lo dijiste, es retina, los vasos del riñón y los pequeños vasos sanguíneos de los nervios en las extremidades inferiores y la microcirculación de las extremidades inferiores. Por lo tanto, la diabetes se convierte en la primera causa de ceguera, la primera causa de insuficiencia renal y la primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. Entonces, estas complicaciones, pues ya las dije, son devastadoras, ¿no? Claro. No es Doctora, algo... ¿me permite saltar el corte comercial y regresar para seguir platicando con usted?
La Claro. computadora llega de manera automática y nos impide continuar con esta plática, pero para el auditorio de la 970, quédense con nosotros en la 103.3 de FM, quédese con nosotros en Telefórmula, porque vamos a seguir platicando con la doctora Marielena Sañudo, directora médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi México. Mañana, el 14 de noviembre, se reconoce a nivel mundial, domingo 14, como el Día Mundial de o contra la diabetes. Se reconoce para poderlo atender, para poder generar conciencia. Hacemos la pausa y regresamos, doctora. Claro que sí. Vamos rápidamente a esta pausa, 4 minutos y ya las 9 es el tiempo del centro del país. Continuamos 103.3 de FM, continuamos en Telefórmula después de la pausa. Las 9 en punto, tiempo del centro del país. Vamos a seguir platicando de lo que reconoce el tema de la diabetes. El día de mañana se reconoce a nivel global el Día Mundial de la Diabetes y seguimos platicando con la doctora Marielena Sañudo, directora médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi México. Doctora, hemos visto que la diabetes pues no se fija en edades, en condiciones, en estratos sociales, en género. ¿Cómo podemos ver si somos más o menos vulnerables a esto? ¿O todo ser humano está en un espacio de riesgo de tener en algún momento de su vida diabetes? Y es una enfermedad además que no se cura. Es una enfermedad que cuando da, esa constancia se queda en nuestra vida. Así es. Excelente pregunta, Jaime. La verdad es que es una cuestión que todos debemos de conocer. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que nos hacen vulnerables a padecer diabetes? Entonces, para que todo el auditorio tome nota y vaya poniendo palomita para ver si tiene alguno de estos. Entonces, mira, el primero es si se tiene herencia en primer grado, es decir, si tenemos papás, hermanos o hijos con diabetes, con la enfermedad, entonces estamos ahí en riesgo. El segundo punto es ser latinos, es decir, nuestra raza, ser mexicanos, hispanos, latinos, nos pone en riesgo. El tercer punto es la edad. Mientras más avanza la edad, mayor la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, a partir de los 45 años estamos más en riesgo. Entonces, hay que checarse más frecuentemente. Aunque en México hemos visto desafortunadamente muchas formas de diabetes más tempranamente. El otro punto es si se padecen algunas enfermedades asociadas, como obesidad y sobrepeso. Cualquiera de las dos, No significa, déjame, me detengo ahí, doctora, el sobrepeso no significa estar gordito, o significa, exacto, por eso, ese tema cintura. De la cintura, ¿verdad? El muévete, mídete, campaña que hizo muy exitosa el IMSS. Si tú tienes más de 90 centímetros, me parece, de cintura. Más de 90 en hombres y más de 80 en mujeres. Ah, mire, ahí podemos estar en un área de riesgo, ¿no? Así o sea, no necesitamos ser... Hay que medirte la cintura. Exacto. O sacar el índice de masa corporal, que es la división del peso entre 2 veces la talla, o sea, talla al cuadrado. Y si estamos por arriba de 25 en esa relación, también se considera ya sobrepeso. Perfecto. Y también, te digo, tener presión arterial elevada, la hipertensión, tener ya antecedentes de enfermedad cardiovascular o tener problemas de lípidos en la sangre, grasas, es decir, colesterol, triglicéridos, colesterol bueno o bajo. Y estas todas enfermedades. Y finalmente, ser sedentario, fumar, y haber sido diagnosticado con diabetes gestacional en el caso de las mujeres o haber tenido un hijo con peso mayor de 4 kilos al nacer. Estos se consideran los factores de riesgo. Entonces, si se tiene uno o más de uno, si se tiene uno está en bajo riesgo, pero hay riesgo, ¿no? Pero si ya se tiene más de uno, pues ya se empieza a incrementar el riesgo y se convierte en riesgo moderado. Y después ya con 3 más, estamos en riesgo elevado. Entonces, hay que seguir algunas recomendaciones para prevenir la diabetes. ¿Y qué es? Pues mantener un peso adecuado, sí, hacer ejercicio todos, por lo menos 5 días de la semana, 30 minutos al día, acudir al médico, estarse revisando los niveles de glucosa y acudir más continuamente. ¿Y cuáles son los niveles de glucosa adecuados en un ser humano en edad promedio? En edad promedio, en cualquiera, es tener menos de 100 miligramos por decilitro en ayuno.
Eso se considera normal. Si ya se tiene entre 100 y 125, se considera prediabetes. Y más, 126 o más, se considera diabetes. Ok. Doctora, síntomas. ¿Qué pasa en mi cuerpo para que yo me levante las alertas y acuda de inmediato a un médico? Sí, desafortunadamente esta enfermedad no tiene muchos síntomas. En realidad se puede tener ahí las cifras de glucosa elevadas y desconocerlo hasta que ya están muy elevadas. Empiezan a dar cierta sintomatología como tener mucha sed, la boca seca, mucha orina, estar yendo muchas veces a orinar en cantidad más abundante, incluso pararse en la noche a orinar. Y también tener más hambre de lo habitual y perder peso. Estos son síntomas que ya se presentan cuando los niveles de glucosa están por arriba de 250, 300. Pero en el Inter, pues tenemos muchos pacientes que están con glucosas ya de diagnóstico de diabetes y lo desconocen. Entonces, es por eso que es tan fundamental conocer los factores de riesgo, porque eso los debe de alertar a que tienen que medirse los niveles de glucosa, porque podemos tenerla elevada y no saber. Y es por eso que, como te comenté al principio, el 35% de los mexicanos que ya tienen diabetes no saben, porque no hay síntomas. Entonces, si escuchan estos factores y los tienen, chéquense los niveles de glucosa y asistan con su médico. Pues qué interesante, doctora. ¿Algo más que pueda agregar sobre esto? Porque México, por desgracia, y lo vemos en diabetes en menores de edad, también tenemos una de las mayores tasas con esta condición en pequeños, en niños, en niñas, menores de edad, que bueno, pues mucho se da con los hábitos, la manera de alimentarse, es multifactorial, como lo comentábamos. Así es, bien lo comentaste, también somos uno de los principales países con diabetes, incluso tipo 2 en niños, es decir, estamos iniciando muy tempranamente con diabetes en nuestra población. Y pues bueno, tan solo comentar que nosotros estamos comprometidos en Sanofi con disminuir esta carga o de enfermedades crónicas no transmisibles, muy en consonancia con los objetivos de las Naciones Unidas para revertir el curso de estas enfermedades para el 2030, es decir, hacer que se puedan prevenir y que también se puedan tratar adecuadamente, porque ya una vez que se tiene el diagnóstico, lo fundamental es mantenerse en un buen control, y es por eso que nosotros ponemos a disposición tanto medicamentos innovadores como soluciones integrales que ayuden a los pacientes a empoderarse de su enfermedad y saber qué hacer y saber cuál es su control y estarle dando seguimiento para al final del día saber que podemos vivir bien teniendo diabetes. La condición está en nuestra responsabilidad, ¿no? Exactamente, podemos seguir manteniendo una adecuada calidad de vida y nuestra expectativa de vida intacta. Pues, doctora María Elena Sañudo, directora médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi México, mañana y todo el tiempo es un buen momento para reflexionar sobre esta enfermedad que sin duda es, pues en algún momento incluso se llegó a manejar una pandemia. José Narro, cuando fue secretario de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto, decretaron o declararon como una pandemia lo que sucedía alrededor de la diabetes en México. Así que gracias, doctora, cuídese mucho, que tenga excelente fin de semana y abrazo. Igualmente, Jaime. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Vamos al resumen